Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía Nike. Nike es una empresa que no he traído todavía al canal y es una empresa interesante porque se considera resiliente, es una empresa que podríamos catalogarla como empresa premium, no del sector lujo, pero sí premium de ropa deportiva, es decir, todo tipo de ropa deportiva, ya sean calzados, pantalones, camisas, etcétera, tanto para mujer, para hombres, para niños, etcétera. Me imagino que la conoces. Y por supuesto, el problema es que tras la presentación de resultados, como puedes ver, el 21 de marzo de 2024, digamos que la compañía previamente estaba subiendo, pero en post-market tuvo una caída cercana al 8%. Realmente la caída, si vamos aquí al gráfico de un día, ha sido más exactamente del 6,9%, lo que parece ser que a lo mejor los resultados no han sido tan buenos como eran esperados. Entonces, en este vídeo vamos a comentar los resultados. Vamos a ver realmente qué es lo que ocurre con la empresa y qué potencial tiene a largo plazo y si puede ser o no una inversión interesante para mantener en cartera. Como siempre digo, lo primero vamos a ir a la Investor Relation, donde en este caso aquí en la web de la compañía vamos a ir aquí a leer más en la parte trimestral y si bajamos aquí tenemos información, recuerda que es sobre el tercer trimestre de 2024. Muchas compañías realmente presentan los resultados cambiados, es decir, algunas tendrían que presentar ahora el primer trimestre de 2024, otras han presentado el ejercicio fiscal 2023 y bueno, digamos que cada compañía es diferente y por eso debemos de conocer realmente cuál es la estructura o digamos la forma de presentar de cada compañía. En este caso aquí nos vamos a ir a este documento donde digamos que está a modo de nota de prensa y de forma resumida los resultados más relevantes de la compañía. Como puede ver aquí, los ingresos en el tercer trimestre fueron ligeramente mejor de los reportados en moneda constante, que es currency neutral, ¿vale? A 12,4 billones de dólares. Es decir, que fue ligeramente superior a si lo comparamos con el trimestre anterior. También la parte de Nike directos, es decir, los ingresos directos de la marca Nike fueron de 5,4 billones, que prácticamente también fue ligeramente superior a lo reportado y en moneda constante. También la parte digital, es decir, la marca, lo que se ha vendido de forma digital, las ventas decrecieron un 3% con respecto a lo reportado y también en moneda constante un 4%. Es decir, que es interesante ver que las ventas digitales no han sido tan fuertes o no han crecido como si han sido en tiendas físicas. Al mismo tiempo, aquí nos comentan que los ingresos por mayoristas fueron también de 6,6 billions, una subida del 3%. De márgenes brutos incrementaron 150 puntos básicos el 44,8%. Ten en cuenta, como ya he explicado en el canal, que las compañías que tienen márgenes amplios significa que tienen ventajas competitivas. Que una compañía como Nike tenga más del 40% de márgenes brutos significa que realmente es una buena compañía. Luego nos comentan que en cuanto a gastos administrativos y de ventas incrementaron un 7% a 4,2 billions, incluyendo 340 millones de otros cargos de reestructuración, que por supuesto esto en teoría es una cosa que no va a ser recurrente, sino que se podría normalizar. Y también tenemos los EPS diluidos que fueron de 0,77, incluyendo 21 céntimos de dólar de esos cargos de reestructuración. Excluyendo esos cargos se hubiera obtenido, según nos dice aquí la compañía, es decir, los EPS ajustados, diluidos ajustados, hubieran sido de 0,98. Es decir, que la compañía hubiera crecido pero que ha presentado resultados peores del trimestre anterior y por eso, digamos, entre otras razones, digamos que ha bajado. También aquí, por supuesto, el CEO nos comenta que nosotros están haciendo lo necesario para ajustar, digamos, el que Nike conduzca hacia otros capítulos de crecimiento o el siguiente capítulo de crecimiento. Es decir, que realmente están haciendo todo lo posible para transitar todos estos problemas pasajeros para que luego la compañía continúe creciendo. Aquí si vamos, por ejemplo, a la parte del tercer trimestre en cuanto a ingresos, nos desglosan un poquito más qué ha sido de cada ingreso. Por ejemplo, en cuanto a revenues, es decir, en cuanto a ingresos por la marca Nike, fueron 11,9 billions, recuerda los 12,4, pero es que luego 495 fueron ingresos de Converse, ¿vale? Es decir, de otro tipo de ingresos. Al mismo tiempo, esta parte bajó un 19%, es decir, que realmente, bueno, un 19% fue lo reportado, pero un 20% en moneda constante, que es lo que hay que tener en cuenta. Esto quiere decir que ha afectado esta parte principalmente
principalmente a que los ingresos no crecieran tantos, que por supuesto los ingresos sí crecieron ligeramente, pero que no han crecido tanto como podrían haber crecido. Al mismo tiempo, los márgenes brutos incrementaron 150 puntos básicos, como comenté, 44,8 de porcentaje, y luego, como te comentaba, los gastos administrativos y de ventas incrementaron un 7% a 4,2 billions por estas razones. Por una parte, digamos que los gastos en creación de nueva demanda, que fue de 1 billón, que subió un 10%, y al mismo tiempo, digamos que también por otro tipo de gastos operativos, que incrementó un 6% a 3,2 billions. Es decir, que esto al final lo que ha hecho es que la compañía, si aumenta los gastos, pues obviamente al final los márgenes se le pueden reducir, o digamos que se termina transformando en peores o más bajos beneficios para la compañía. También nos comentan que la tasa, es decir, la tasa impositiva efectiva fue del 16,5%, que si lo comparamos con el mismo ejercicio anterior fue del 16%, es decir, les aumentó los impuestos, y el beneficio neto fue de 1,2 billions, que bajó un 5%. Como ves, si el beneficio neto cae, esto directamente afecta al múltiplo de valoración, porque al final, digamos que la compañía, si presenta peores beneficios, significa que estaría cotizando a un múltiplo superior, y por tanto el mercado responde bajando la compañía. Como puedes ver, en cuanto a EPS diluidos, fue de 0,77, que decreció un 3%. Es decir, el beneficio neto decreció un 5%, los EPS decrecieron un 3%, eso porque esta compañía, como sabes, hace recompra de acciones. Luego, por supuesto, aquí también nos hablan de los inventarios, que es un punto importante para este tipo de compañía, el hacer el seguimiento del working capital para ver realmente cómo están los inventarios, si están almacenando inventarios, si pagan a proveedores, a acreedores, es decir, cómo es toda la rotación de caja para saber si la compañía está haciendo las cosas bien. En este caso aquí nos dicen que fue de 7,7 billions, una bajada del 13% comparado al mismo periodo anterior. Y en cuanto a caja y equivalentes o inversiones a corto, fueron de 10,6, que bajó aproximadamente en 0,2 billions, es decir, 200 millones, que podríamos decir que prácticamente esto es algo similar, porque no hay mucha diferencia, y esto fue por supuesto debido a recompra de acciones, pago de dividendo, el capital expenditure, es decir, el CAPEX, o también repago de bonos. En este caso, pues todo eso es por lo que ha hecho de uso la compañía Nike, y a lo que ha destinado parte de esa caja, esa diferencia de esos 0,2 billions, entre otras cosas. Por supuesto ha sido mucho más, que es lo que nos dicen aquí, porque de hecho nos comentan cuál ha sido el retorno para los accionistas en este periodo, y como ves aquí, ha sido, en cuanto a dividendos, 562 millones, que ha subido un 6% con respecto al año anterior. Esto quiere decir que el dividendo lo van incrementando, y luego después, en cuanto a recompra de acciones, destinaron 866 millones, que aproximadamente refleja 7,9 millones de acciones en circulación o retiradas de circulación, lo que quiere decir que, como sabes, si se recompran acciones, digamos que los EPS aumentan, lo que quiere decir que realmente, como vimos antes, por eso los EPS no cayeron tanto como si cayó el beneficio neto. Si bajamos un poquito más, aquí ya vemos la parte cuantitativa más en detalle, donde realmente podemos ver cada punto en concreto. Por ejemplo, de forma trimestral, aquí vemos que crecieron, los costes se redujeron y el beneficio bruto, por supuesto, creció. Los márgenes también se expandieron de, digamos, márgenes brutos. Al final, por el exceso de demanda, de nueva creación de demanda, digamos que tuvieron que gastar un poquito más, y en otros gastos operativos también más, lo que quiere decir que al final terminaron gastando más que en el mismo periodo o en el mismo trimestre del año anterior, lo que quiere decir que al final, incluso descontando intereses, que en este caso suma porque como ves son ingresos, y también de otros gastos que también son ingresos, llegamos al final a 1.404, que fue menos que los 1.477 del mismo periodo anterior, lo que quiere decir que si luego a esto le quitamos los impuestos, llega a un beneficio neto deprimido del 5%, como puedes ver, y eso también repercute en el 0,77 de EPS diluidos con respecto al 0,79. Aquí ya ves la razón principal de que los resultados han sido peor que el mismo trimestre del año anterior, pero es que si miramos en los 9 meses, y esto es importante tenerlo en cuenta porque a Nike le queda un trimestre por presentar, pues en estos 9 meses ves que ya el panorama cambia un poco. Es decir, por ejemplo, aquí ves que redujeron
los gastos o los costes de venta un 2%, pero en los 9 primeros meses solo un 1%. Y aquí prácticamente los revenues se mantuvieron estables, mientras que ha crecido un 1% a lo largo del año, cosa que es mejor. Luego también aquí, si llegamos a la parte de el beneficio neto, puedes ver que a diferencia de que exista una caída del 5%, realmente ha habido un crecimiento del 4% en los 9 meses. Y por supuesto, si bajamos, gracias a la recompra de acciones, esto quiere decir que al final los EPS se han transformado, fíjate, no en un -3 de la parte diluida de un solo trimestre, sino un +7. Es decir, que ha pasado de 2,57 a 2,74. Y recuerda que esto lo vamos a tener en cuenta después en la posterior valoración de la compañía. Esto quiere decir, a priori, que como puedes ver, las acciones en circulación de los 9 primeros meses se ha reducido bastante, y aquí, comparándolo con el mismo trimestre del año anterior, realmente se ha notado que ha habido una recompra de acciones a lo largo de todos estos trimestres. Y como te digo, pues eso afecta directamente al crecimiento de EPS. Por eso llevan a lo largo de los 9 primeros meses un 7% de crecimiento. Además, la parte de dividendos, ¿vale? Es decir, que los dividendos por acción ha sido, en este caso, como puedes ver, ha crecido de 0,9 a 1,08. Es decir, que esto quiere decir que al final recibes más dividendo en estos 9 meses, y en estos trimestres ha habido crecimiento. Es decir, que los accionistas, aparte de la revalorización de sus acciones, reciben también un porcentaje adicional, que luego lo veremos en ticker, que es aproximadamente del 1,3%. Es un porcentaje adicional de rentabilidad al crecimiento de la compañía. Luego, si seguimos bajando, aquí llegamos a la parte del balance, donde más o menos ya sabes, y ya te he contado en el canal, que realmente aquí podemos ver más o menos cuál es la estructura de la compañía, es decir, qué es lo que tiene de activos, es decir, lo que posee, lo que debe, que son los pasivos, y qué es lo que le queda, el patrimonio neto. En este caso, aquí tenemos la parte de activos, la parte de pasivos. Como sabes, aquí tenemos la caja, y como puedes ver, realmente la caja ha crecido con respecto al mismo trimestre anterior, ¿vale? Un 29%, cosa que es muy interesante, pero aquí lo curioso es que las inversiones han decrecido un 58%. Esto quiere decir que, digamos, que la empresa ha vendido parte de esas inversiones, y precisamente por eso esa reducción puede deberse también a que parte de esa inversión la tengan acumulada en caja, más lo que han tenido que gastar. Entonces, a priori, aunque parezca que tengan más caja, también hay que entender que una parte ha salido de aquí, ¿vale? Y eso es importante. Cuentas por recibir más o menos se han mantenido igual al 0%, inventarios ha decrecido un 13%. Esto recuerda que hay que calcularlo con el working capital si queremos, digamos, hacer estimaciones con la compañía por free cash flow, que esto es interesante, y saber realmente cómo es la rotación de capital de la compañía. Por supuesto, si seguimos bajando un poquito más, aquí vemos que el goodwill también ha decrecido un 15%, que es un punto importante. Y por supuesto, si nos vamos aquí a la parte de pasivos, que esto también es curioso, fíjate que una porción de la deuda a largo plazo que pagaron el trimestre anterior, en 2023, pues digamos que fue de 500 millones, mientras que ahora mismo no tienen ningún porcentaje de la deuda a largo plazo pagada a corto plazo, por lo menos en este trimestre, lo que quiere decir que ha habido una reducción del 100%. Luego, notas pagaderas también se ha reducido un 57%, cuentas por pagar se reduce aproximadamente un 13%, y luego también lo interesante es que la parte de alquileres más o menos se mantiene estable, con un crecimiento, bueno, del 9%, pero que podríamos considerar que es estable. Y luego, en cuanto a pasivos a largo plazo, aquí tenemos la deuda de la compañía a largo plazo, que podríamos decir que prácticamente se mantiene estable esa deuda a largo plazo, y también, por supuesto, los alquileres a largo plazo. Todo esto, recuerda que es importante tenerlo en cuenta para saber el nivel de endeudamiento o apalancamiento de la compañía. Si bajamos un poquito más, aquí lo vemos ya desglosado, como te decía, por segmentos de la compañía. Recuerda que la compañía tiene, por una parte, esto que sería como, digamos, zapatillas, luego después, digamos, que sería vestimenta y también equipos, ¿vale? Lo tiene segmentado así, y lo tiene por Norteamérica, Europa, Medio Oeste y también África, luego China y también Asia Pacífico y Latinoamérica. Y como puedes ver, aproximadamente, realmente lo que podríamos ver es que el decrecimiento que ha habido ha sido solamente en la parte de Europa, Medio Oeste y África, con un -3% en el trimestre, pero luego en Norteamérica ha crecido, también en China ha crecido, y también, como puedes ver aquí, en Asia Pacífico
ha crecido. Lo interesante también es ver cómo va a lo largo del año. En los 9 meses que lo tenemos aquí, pues digamos que ya ha sido un poquito diferente. En Norteamérica pues ha decrecido un menos 1%, en Europa se ha mantenido al 0% y luego después digamos que también en cuanto a China ha crecido un 8 y ha crecido un 6 en Asia-Pacífico, ¿vale? Lo que quiere decir que al final nos encontramos con, en el trimestre, un crecimiento del 0, mientras que bueno, el 0, que en esta parte sería aquí, excluyendo la parte de los cargos en moneda constante, ¿vale? Pero aquí sería del 1%. Es decir, que ha habido un crecimiento, digamos que por segmentos de forma geográfica y también segmentados por las líneas de negocios diferentes de la empresa. Aquí incluso vemos el total de la marca de Nike, como también en la parte de zapatillas, aquí tenemos lo que ha presentado, también en cuanto a vestimenta y en cuanto a equipo, que como ves en algunas partes ha crecido, en otras ha decrecido, en equipamiento por supuesto en el trimestre ha crecido bastante, un 21%, y a lo largo del año un 14%. Esto al final lo que significa es que bueno, han tenido ese crecimiento del 2%, tanto en los 3 primeros meses como en los 9 primeros meses, como puedes ver. Si bajamos un poquito más, aquí también nos hablan de los beneficios antes de impuestos y que por supuesto aquí está todo estructurado para ver cómo se llega al final hasta ese beneficio antes de impuesto, como puedes ver aquí, que son los 1.404 y los 1.477, y a lo largo de los 3 primeros meses de la compañía, 3 primeros trimestres mejor dicho, sería que está equilibrado o similar a los 3 mismos meses del ejercicio fiscal anterior. Por tanto, no ha habido un crecimiento de la compañía. Como puedes ver en el trimestre de la compañía de Nike, han sido los resultados flojitos. No es que hayan sido flojos o drásticamente malos, pero básicamente, como ya sabes, como el mercado está sensible y si digamos que no, una compañía no bate las expectativas de los analistas o no supera, digamos, que los trimestres anteriores, pues generalmente digamos que el mercado suele castigar la compañía. Y no solo Nike, sino cualquier compañía que esté cotizando en este momento. Una noticia buena que podemos destacar de esta semana es que, por ejemplo, digamos que la Fed ha dicho que la intención que tiene, aparte de mantener los tipos de interés, que tiene la intención o tiene pensado seguir bajando esas 3 veces tipos de interés a lo largo del año. Una compañía como por ejemplo Nike, que tiene deuda, pues parte de esa deuda, si la financiación es más barata, eso significa que podrían optimizar costes, lo que significa que volverían a aumentar los márgenes. Y esto es positivo porque eso quiere decir que continuarían con la senda de crecimiento estable posiblemente para los próximos años. Entonces, una vez más o menos hemos visto los resultados, incluso aquí tienes más información sobre la parte diluida, pero en este caso ajustada, cómo realmente tienen en cuenta o le suman esos 0,26 de cargos de reestructuración, más aquí una parte efectiva de impuestos, una parte impositiva de los cargos de reestructuración, realmente hubieran generado 0,98, no 0,77, que si los comparamos con los 0,79 del mismo ejercicio anterior, pues sí ha habido una caída, pero en lugar de eso hubiera habido un crecimiento. Y luego a lo largo del año, en vez de haber sido de 2,74, hubiera sido de 2,95. Esto es importante para lo que vamos a hacer ahora. Entonces, una vez ya más o menos te he contado lo que ha hecho Nike, lo importante es, vamos a ir a Ticker, como siempre digo, y aquí vemos o puedes ver en el momento de la grabación de este vídeo que la compañía está cotizando a 93,86, ¿vale? 93,86, que también lo podemos ver aquí, como puedes ver, 93,86, es decir, estoy grabando este vídeo en fin de semana, entonces digamos que los precios se han ajustado a lo que realmente tiene el mercado. ¿Qué es lo curioso de esta compañía? Que como ves, a lo largo del último año lleva una caída del 21% y en los últimos 3 años también ha tenido una caída importante del 26%. Esto, que no, digamos, no debe ser algo negativo, ya que realmente estamos hablando de una compañía, como sabes, de mucha calidad, porque si miramos a más largo plazo, puedes ver que esta compañía a 5 años ha ofrecido una rentabilidad positiva, pero es que en todo el periodo, fíjate que ha ofrecido un 13% anualizado desde su salida a bolsa. Incluso si vamos aquí, podemos ver que su máximo, aquí vemos como realmente el crecimiento de la compañía ha sido espectacular desde que salió a bolsa en 1984 a 18 céntimos de dólar. Es decir, que realmente esta compañía es una compañía, como digo, que
se podría considerar lujo deportivo, pero no es exactamente lujo, es más bien marca premium, ¿vale? Porque hay ciertas características del sector de lujo que no tiene esta compañía. Sí es verdad que tiene ventajas competitivas a la hora de subir precios, a la hora de optimizar márgenes, poder de negociación a la hora de tener, o en el caso de tener, más escala, y una serie de ventajas que tiene que por supuesto benefician a la marca, pero no es una marca que ni mucho menos limite la oferta para poder subir los precios más allá, muchísimo más allá de lo que sube la inflación. No, esta empresa sí es verdad que es una marca premium y que puede subir los precios equiparablemente a lo que sería la inflación, pero no mucho más allá. Por tanto, no es una marca de lujo, es una marca premium. Una vez tenemos eso en cuenta, es normal saber que el mercado suele asignar para este tipo de compañías, generalmente lo que suele asignar son múltiplos más altos que para marcas más normales, marcas que no sean premium, por supuesto. Por tanto, si vamos a la parte de valoración, puedes ver cómo efectivamente por esta compañía han estado pagando por free cash flow y por PER entre 25 y 20 veces aproximadamente. Incluso por PER, que es lo que vamos a mirar ahora mismo, realmente la media de esta compañía se sitúa o se ha situado en las 30 veces. Como puedes ver, la media de los últimos o del último año 28 veces, y actualmente está cotizando, recuerda que esto es teniendo en cuenta los resultados a 12 meses, está cotizando a 23 veces, 23,14 por esta bajada que ha tenido a 12 meses vista. Recuerda que esto es un PER forward, pero si miramos los 3 últimos años, la media ha estado en 32 veces, también por supuesto por la distorsión de 2021, a 5 años 33 veces también, y a 10 años, que aquí digamos que el mercado no pagaba múltiplos tan elevados, el múltiplo aún así está o ronda las 30 veces. Pero aquí ya se puede ver más o menos que de forma natural o de forma normal el mercado ha pagado entre 25 y 30 veces a lo largo de toda la historia de la compañía, y salvo 2021, si lo omitimos, realmente esta compañía ha estado siempre en eso. Podríamos estimar en el rango de 25-30 veces. Incluso ahora mismo se encuentra en ese rango ligeramente por debajo. Lo que quiere decir que es interesante tener en cuenta que esta compañía, como de calidad, el mercado reconoce que tiene un crecimiento más estable, más predecible, porque es una compañía que tiene ventajas competitivas y que, como digo, es estable. De hecho, incluso es interesante mirar el histórico de la compañía, porque aquí en Ticker podemos ver cosas como, por ejemplo, si pinchamos en el crecimiento de los revenues, aquí podemos ver que de forma histórica cómo ha ido creciendo los ingresos prácticamente todos los años. Es decir, que ha habido algunos años que ha bajado un poco, pero prácticamente es crecer, crecer, crecer. Eso sí, a crecimientos, digamos que moderadamente o ligeramente por debajo del crecimiento de mercado, pero también es interesante ver, por ejemplo, que en cuanto a beneficio operativo, que lo tenemos por aquí, ves que, aunque se ve pequeño, voy a quitar los revenues, ves que también han ido creciendo. 2021 está distorsionado, por supuesto, por el exceso de demanda, 2020 por el cierre, por la pandemia. También es verdad que en 2018 cayó ligeramente un poco por ciertos problemas que tuvo la compañía, pero en términos generales podríamos decir que la compañía no ha parado de crecer los beneficios. Y también, por supuesto, si vamos al beneficio neto, podemos ver exactamente lo mismo, como el beneficio neto también ha ido creciendo, salvo, como te digo, 2018 que tuvieron ciertos problemas, 2021 que es anormal o que está distorsionado al igual que 2020, y luego 2022 y 2023 que ha bajado ligeramente, pero ya sabes que estamos en un entorno de altos tipos de interés donde la demanda se está ralentizando, todo el exceso de demanda de 2021, lo que quiere decir que es normal que en 2022 y 2023 se normalizara, y quizás para 2024 ya viéramos, digamos, crecimientos o unos resultados, unos beneficios similares a 2021. Entonces, en este caso, como ves, la compañía ha tenido un crecimiento muy bueno, es una empresa muy estable. Y si vamos a la parte de estimaciones, tal y como ya te he explicado siempre en el canal, aquí podemos ver que en cuanto a estimaciones, los analistas calculan que para 2024, es decir, recuerda que les queda un trimestre de 2024, crecerán un 0,9, ¿vale? Luego después un 3,4, un 6,4, un 7,2 y un 5. Es decir, que prácticamente podríamos decir, y si de hecho si miramos el histórico de la compañía, puedes ver que realmente esta compañía siempre crece entre un 4 y un 6% de ingresos. Es decir, crece poco los ingresos, pero lo interesante es que esta compañía tiene apalancamiento operativo por expansión de márgenes, optimización de costes, etcétera, más que recompra acciones, más que reparte dividendos, lo que quiere decir que al final la rentabilidad que puedes obtener por esta compañía es superior, o
notoriamente superior a este 4-6% de crecimiento de ingresos. De hecho, si bajamos aquí un poquito más, aquí puedes ver como en cuanto a EBITDA, más o menos los analistas estiman que crecerá en torno a un 8%, 11, 12, 9, 9. Es decir, que crece más que los ingresos. Y si seguimos bajando en cuanto a beneficio neto, ves que ya esperan que crezca el beneficio neto a doble dígito, como puedes ver aquí, 10%, 9%, 10%, 11%, es decir, el cambio de año a año. Y en cuanto a EPS, como la compañía recompra acciones, pues que crezca más de ese doble dígito. Realmente, si vemos el crecimiento o estimaciones de analistas que más o menos creen que la compañía puede crecer un 13, un 10, un 12, un 11 y un 13, prácticamente podríamos decir que puede haber crecimiento del 12%. Estos serían según las estimaciones de analistas. Y recuerda que tal y como te he explicado yo en el canal, si lo quieres hacer de forma simplista, ¿vale? Pero no quiere decir que esté bien, ni mucho menos, porque de hecho sería un error. Simplemente tú escogerías estos datos de aquí, por ejemplo, dirías, a 2024, que le queda un mes, va a presentar la compañía realmente 365. Yo realmente lo dudo mucho. ¿Por qué? Porque fíjate, si volvemos aquí a la compañía, realmente lo que nos estaban dando de información, voy a buscar un poquito más por aquí, realmente la compañía, la información que nos estaba dando aquí. Como puedes ver es a 9 meses, ¿ves? A 9 meses, un crecimiento del 7%, 2,57. ¿Qué te hace pensar que en el último trimestre, en el cuarto trimestre, para el ejercicio fiscal 2024, que te hace pensar que van a conseguir por lo menos un 18 de crecimiento? Porque para que la compañía tenga de cómputo anual un crecimiento del 13 en EPS, si ha estado creciendo los 3 primeros meses un 7, por lo menos el último trimestre tendrá que crecer un 18 para que de cómputo anual, y lo estoy diciendo más o menos de memoria, para que de cómputo anual crezca ese 13. Así que realmente estos 6 o 3,65 no van a crecer la compañía, ni estos 3,61. ¿Qué sería lo real? Realmente a lo real sería asignarle a este 7% que en el siguiente trimestre va a conseguir lo mismo o un poquito más. Pero es decir, podríamos estimar que entonces en EPS va a crecer un 7 o un 8, no un 13 como nos dicen los analistas. Entonces, esto ya de entrada está mal para un año vista. Realmente el múltiplo al que está cotizando la compañía es mayor del que nos está diciendo Ticker. Por tanto, lo importante es primero ajustar esto. ¿Tú crees realmente que la compañía va a crecer a 12-13%? También lo dudo. ¿Por qué? Porque realmente si subimos aquí arriba, la compañía, haciéndolo de forma sencilla, si la compañía crece entre un 4 y un 6% los revenues, luego digamos que a esos 4 o 6% de revenues, digamos que le podríamos asignar un 1% adicional por optimización de costes o subida de márgenes. Es decir, que de un 4 a un 6 podríamos pasar a un 5 o un 7. Luego, si la compañía hace recompras, pon tú que de media un 2% por recompras. Es decir, que ya nos iríamos de un 5, un 7 a un 7 y un 9%. Es decir, estamos hablando de que la compañía crecería un 7, 9%. Quizás un 10 si tenemos en cuenta los dividendos, o quizás un poquito más si tenemos en cuenta la estructuración o reestructuración de la compañía que haga aumentar más allá los márgenes. Porque también aquí hay otro punto importante que yo tampoco me termino de creer, y es el siguiente. Si vamos al EBITDA, por ejemplo, que nos sirve como ejemplo, que por supuesto esto es el beneficio, recuerda, antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, aquí puedes ver realmente cómo los analistas nos están diciendo que para 2024 tendrá la compañía unos márgenes EBITDA del 14%, luego del 15%, luego del 16%, 16,4% y 17%. Yo no sé si realmente va a llegar a ese 17%, pero esto, es decir, el pensar que la compañía va a expandir tanto los márgenes cuando no es real, cuando estamos viendo que en los últimos años de media sí ha generado un 14, un 15, un 16, como puedes ver aquí, solo ha tenido un año que fue el exceso de demanda, por el exceso de demanda en 2021, lo que yo no le asignaría un 17% en ningún caso, es decir, en un escenario optimista le asignaría márgenes del 16% y a partir de ahí, si luego vas descontando cosas, quiere decir que al final llegas a un beneficio neto menor y por tanto unos EPS menores. Por tanto, esto que tienen aquí
digamos que los analistas de ticker, yo no me lo termino de creer del todo. Lo que quiere decir que al final este crecimiento de aquí del 12-13% en EPS, para mí debería ser aproximadamente un 10, como mucho 11%. Y de hecho voy a poner un 10 porque ya me parece bastante. 10 más, recuerda lo que te pagaría la compañía en dividendos, que aquí lo tienes, que es un 1,4 de yield. Es decir, que podríamos obtener, si obtenemos un 10 de rentabilidad por dividendos, pues un 10 más el 1,4 de rentabilidad por dividendos, como digo. Entonces, realmente aquí tenemos que calcularlo nosotros. Los resultados que ya han sido presentados es 2023. Recuerda que queda un trimestre de 2024 y que, tal y como estamos viendo aquí, la compañía de momento ha crecido un 7%. Lo que quiere decir que no hay nada que haga pensar, tal y como dicen los analistas aquí, que vaya a crecer un 13 en EPS normalizados. Porque es que, como digo, para crecer un 13 tendría que crecer en el último trimestre un 18. Ojo, que si lo hace, perfecto. Pero yo no lo puedo tener en cuenta porque es absurdo, ¿vale? Podemos ser todos los optimistas que queramos, pero esto, digamos que no estamos teniendo en cuenta la normalidad de la compañía. Si a lo largo del año la compañía está creciendo o está presentando crecimientos del 7% en EPS, lo normal es que en el último trimestre continúe así. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es irnos ahora a Moneychimp y a partir del 3.23, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, es decir, 5 años desde 2023 nos iríamos a 2028, 4 años para nosotros, pero yo, como voy a tener en cuenta los 3.23, porque no me creo este resultado de aquí, voy a ver exactamente, en primer lugar, si me voy aquí y pongo 3.23, ahora a un solo año y que le añado el 7%, esto significa que tendría que ser 3,46 en lugar de los 3,65, ¿vale? Entonces, quiere decir que el crecimiento ya sería menor. Y luego, a partir de aquí, que como ves, realmente hay más información hasta 2028, perdón, a partir de aquí, de esta cantidad de los 3,46, le aplicaría un 10% de crecimiento a los EPS. Esto quiere decir que si yo pongo aquí 3.46, en este caso recuerda que 4 años más, porque ya sería 2024, ¿vale? 4 años y el 10%. Esto significa que llegaría a 5,07. 5,07, y fíjate que aquí los analistas nos están diciendo que esos 5,07 sería lo que conseguiría la compañía a 2027. Yo estoy estimando que lo conseguirían en 2028, ¿vale? No en 2027, en 2028. Porque, como te digo, yo no me creo que la compañía pueda crecer los EPS a 13%, 12-13%. Sí que puede crecerlo al 10%, pero no al 13%. ¿Por qué? Simplemente por lo que te he comentado, porque es verdad que la compañía, a medida que se vayan bajando los tipos de interés, la compañía puede ir teniendo márgenes superiores, porque al final, digamos que tampoco el coste de la deuda no le supone tanto, y también puede optimizar los costes de la empresa, lo que quiere decir que al final los márgenes se expanden, pero yo no me creo que lleguen a ese 17%. Sí que pueden llegar a una media del 15% o estar de forma estable entre el 15 y 16%, lo que quiere decir que al final no puedes tener el crecimiento máximo, sino un crecimiento más bajo. Por tanto, como te digo, si las estimaciones de crecimientos que he calculado yo son a 5,07 a 2028, esto significa que si vamos a la calculadora, para que veas, y pongo aquí 5,07 y lo multiplico en primer lugar por 25 veces, porque estaría en la media entre 25 y 30 veces, pero en la parte baja, porque digamos que no va a crecer la compañía tanto como están estimando ahora mismo los analistas, esto significa que podría llegar a 126,7 y el precio está en 93. Si nos vamos aquí para ver la diferencia, vamos aquí a calculadora, a retorno, y aquí, por ejemplo, podemos poner en primer lugar los 93 por una parte, 93 de precio, y luego lo que está en la calculadora, que son los 126, que lo ponemos por esta parte. Recuerda que en este caso serían a 4 años, porque estamos en 2024, 25, 26, 27 y 28, porque ya 2024 lo van a presentar, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que sería una rentabilidad de casi el 8%.
Eso si el mercado pagara 25 veces. ¿Qué es lo que pasaría si el mercado, por ejemplo, pagara en vez de 25 veces por estos 5,07 DPS, pagara 30 veces? Pues aquí 5,07 y lo multiplico por 30 veces, esto significa que serían 152. Si yo cambio estos 126 por 152, quiere decir que llegaríamos en los mismos 4 años a un 13% anualizado. A 4 años. Ahora, realmente yo tampoco me creo lo de las 30 veces, porque como te digo, si estoy teniendo en cuenta 5,07 de EPS, significa que el mercado no tiene sentido que pague 30 veces porque está creciendo menos de lo que estiman los analistas. Así que realmente este escenario para mí no existe, ¿vale? Para mí no existe precisamente porque no tiene sentido. El mercado te asigna un mayor múltiplo, sí, siempre y cuando presentes o demuestres que estás batiendo expectativas de analistas. Si estás presentando resultados peores, como yo te he calculado, el crecimiento va a ser del 10% en EPS, pues eso sería diferente. Ahora, que tú quieres de manera simplona o más simple venir aquí y decir, bueno, vamos a hacer o vamos a ver los cálculos de los analistas. 5,76 en este caso, pues si vamos aquí a 5,76 y le asignamos exactamente los mismos o las mismas 25 veces de ahora, llegaría a 144 de forma conservadora. Esto quiere decir que de aquí a 144, pues sería que básicamente tendrías un 11-12% de rentabilidad anualizada. Y por supuesto, si le asignaras 30 veces, pues tendrías más. Yo realmente, como te digo, prefiero quedarme con el primer escenario, con el que te comenté, en el que realmente vamos a tener en cuenta estos 5,07 y lo multiplicamos por 25, son estos 126. Esta es la rentabilidad mínima esperada por mí, 126, es decir, yo esperaría, si invirtiera en Nike, que esta compañía me diera un 8% más. Recuerda que luego tienes un 1% de dividendos, lo que quiere decir que sería un 9%. Podría llegar seguramente al 10% si optimizara algún coste y en vez de que los márgenes fueran bajos o más bajos, pues fueran de la parte alta, lo que quiere decir que al final podríamos estar en una inversión o invertir en una compañía que nos podría ofrecer una rentabilidad cercana al doble dígito para los próximos años. Y nada, esto ha sido todo sobre el análisis de resultados de Nike. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo. Te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.